Shalom, sean nuevamente bienvenidos a un encuentro de Torah. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión acerca del grupo judío de los caraítas. Vamos a iniciar con el comentario a un video de unos muchachos que hicieron una entrevista a un hombre caraíta de este día, de esta época, y posteriormente vamos a abarcar la historia de cómo nace el movimiento, qué tiene que ver con el judaísmo que conocemos, y un poco más de historia y contextos de la época antigua para entender este movimiento en un poco más de profundidad. Los dejo con la reacción al video de Gastón y Oxana. Para los caraítas, la Torá es la palabra de Dios y es la única fuente de autoridad religiosa para el pueblo de Israel. Esto significa que, a diferencia del judaísmo rabínico, la principal forma de judaísmo en el mundo, los caraítas no aceptan la Torá oral, es decir, el Talmud, el Midrash y la Halajá, ya que consideran que no fue dada por Dios de forma directa. Hoy en día, alrededor de 50.000 judíos caraítas viven en todo el mundo, 40.000 de ellos aquí en Israel. Hoy vamos a conocer su historia y para eso contamos con Maor, un judío caraíta israelí, quien muy amablemente nos abrió las puertas y nos enseñó acerca de sus costumbres y creencias. Shalom, Eduardo, gracias por acompañarnos. הקראית ליהדות הרבנית. זאת האמונה בקיומה של תורה אחת כתובה לבין האמונה בקיומן של שתי תורות. Está diciendo el muchacho, dice, la gran diferencia entre el judaísmo rabínico y el caraíta es que el rabínico cree que hay una Torah oral y el estudio caraíta, los caraítas no creen en la Torah oral. כתובה ואחת בעל פה. התורה שבעל פה מכילה משנה, גמרא, תלמוד, תוספתא. אנחנו רואים את כל המכלול של הספרים האלה כמעשה ידי אדם ולא כדבר אלוהים חיים. ¿Cuál es la diferencia entre el judaísmo caraíta y el judaísmo rabínico? Hay muchas diferencias, siendo la halajá, la ley judía, la más notable. Estas leyes fueron escritas por los sabios judíos a lo largo de los siglos, y esto no es aceptado por los caraítas. La diferencia esencial es la creencia. Según los caraítas, no existe otra Torá según la cual se deba vivir más allá del Tanaj. Por ello, hay muchas cosas que los judíos caraítas no hacen en su vida diaria, pero que según el judaísmo rabínico se consideran necesarias. Por ejemplo, los caraítas no utilizan vestimentas especiales, excepto durante la oración. Tampoco colocan la mezuzá en las entradas de sus puertas, y los tefilín, uno de los objetos más distintivos de los judíos ortodoxos que viven de acuerdo a la halajá, no son utilizados en absoluto por los caraítas. La primera curiosidad que nos podemos encontrar acá. Bueno, acá este muchacho Gastón hablaba sobre la vestimenta. La verdad es que la vestimenta tampoco distingue a un judío rabínico de otros judíos, porque, por ejemplo, ustedes cuando visiten Israel, lo van a poder ver en otros videos aquí, pues la gente judía normal se viste de todos los colores, de todas las formas. Solamente los hasídicos y los lituanos, los judíos, lo que le llaman ortodoxos, observantes, visten de negro y de blanco, pero el resto de los judíos visten también chanclas, también short, aunque sean religiosos, llevan sus tzitzit, sus kipas coloridas. Así que bueno, no es tan así, pero si tú te encuentras a este muchacho en la calle, como lo vas a ver ahora, lo podrías confundir con un judío normal en cualquier otro lugar. Vamos con el video. A la entrada es que no tenemos algo típico que hay en todas las sinagogas que conocemos, que es la mezuzá, esta cajita que se coloca en las entradas de prácticamente cualquier lugar, en las casas. Bueno, en la rama caraíta no existe esto. Tenemos otra cosa, vamos a ver de qué se trata. מה שבעצם אנחנו רואים פה זה 10 הדיברות. המזוזה על פי התורה אלו עם שני צידי הדלת. הפסוק הזה מפורש אצלנו על הצד המטאפורי, אין באמת שצריך לכתוב את כל התורה על צידי הדלת, ועם מרוצת הדורות מצאו לנכון חכמי הקראים לשים בפתח הדלת את 10 הדיברות.
הדבר העיקרי, המהותי, הלב של התורה, אבל שוב צריכים להבין שזאת לא מצווה, ולא מברכים על תקיעת מזוזה, ולא מייחסים לזה שמירה, קדושה, סגולה, נישוק וכדומה, לסמליות בלבד. כשיהודים נכנסים למקומות ויש מזוזה על הקיר, מנשקים. צריך לעשות אותו דבר פה? לא, ממש לא, אנחנו לא מנשקים, אנחנו מנשקים רק את האישה. Bueno, aquí ya ven ustedes que él dice que ellos no acostumbran poner el pergamino en las puertas y ellos solamente ponen una placa de pues de metal o de piedra, de lo que sea. A su diferencia, los judíos samaritanos sí le ponen en todo el dintel, escriben el Shema, lo mismo que el judío religioso rabínico pone en el pergamino pequeño o grande, del tamaño que lo quieran escribir. Eso mismo los caraítas, los samaritanos lo ponen directamente sobre la piedra o sobre la madera, lo escriben completo. Y bueno, ellos nada más ponen aquí el resumen de los 10 mandamientos: yo soy, no matarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses. Ese resumen es lo que ponen. Y bueno, como les decía, si ustedes encuentran a este muchacho en la calle, ustedes podrían pensar que es un judío rabínico normal, porque tiene la kippah, como la usan los judíos rabínicos también, viste de una forma pues no muy estrafalaria, como cualquier otro judío que no es ortodoxo. Ya desde la entrada de una sinagoga caraíta, uno puede notar las diferencias que existen con las sinagogas tradicionales que conocemos. Al entrar a la sinagoga caraíta, uno debe quitarse los zapatos, pues según ellos, la sinagoga es una especie de pequeño Bet HaMikdash, y como tal, la tratan con gran respeto. También se puede observar que no hay sillas y que el piso está alfombrado. Según los caraítas, esto es para realizar las oraciones como se acostumbraba a hacer en los días del Templo de Jerusalén, del Beit HaMikdash. Otra diferencia es la separación de géneros. A diferencia de las sinagogas judías ortodoxas, en las sinagogas caraítas no hay obligación de que los hombres y las mujeres recen por separado. ¿Qué otras cosas interesantes se pueden encontrar en una sinagoga caraíta? Maor nos cuenta más al respecto. אחד הדברים ששמתי לב כשנכנסנו לפה, שזה מאוד דומה למסגד. ורציתי לדעת אם יש איזשהו קשר בין הבית הכנסת הקראי לבין המסגד. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Él está planteando, dice que cuando entra lo primero que le sorprende es que, pues, que no hay sillas, que no hay asientos como las sinagogas tradicionales que conocemos hoy en día, y que pues ve que hay alfombras. Hoy en día las sinagogas judías, pues los que han estado pues se ve más como una casa de estudio con mesas con sillas, pero no siempre fue así. En la época del templo, de hecho el Talmud lo cuenta, que cuando uno fuera a hacer sus oraciones tendría que descalzarse sus sandalias. Así que en la época antigua el judío hacía oraciones descalzo también. Y obviamente, como lo vemos en muchas otras porciones del Talmud, el judío solía postrarse también como el musulmán, solamente que cuando los musulmanes llegan y empiezan a hacerlo, el judío, para diferenciarse del musulmán, empieza a ya no postrarse y ya no arrodillarse. Pero en la antigüedad el judío lo hacía. Ese es un aspecto. Ahora, también en Medio Oriente, las sinagogas seguían siendo así. En Irak, en Persia, en toda esa zona de Afganistán, las sinagogas hasta hace 100 años, 150 años, tenían alfombras. Y la gente seguía entrando a sus oraciones, los que podían descalzos, y ya conforme fue llegando a la modernidad y usar calzado de piel se consideró un lujo, empezó a usarse el calzado en el Oriente. Y incluso muchos judíos teimanitas de Yemen, cuando llegaban a Israel, seguían haciendo sus sinagogas de esta manera, con alfombras, y ellos se sentaban en bancos muy pequeños para estar cerca del piso y hacer sus postraciones. Ellos sí se seguían postrando muchos, como lo hacen los musulmanes. Entonces, hasta hace no mucho, todavía habían judíos de la corriente rabínica que hacían sus oraciones de este tipo con sinagogas llenas de alfombra.
Vamos a continuar ahora con el video. אז בהחלט אתה צודק, הסיטואציה הראשונה שעולה למבקרים שלנו, כאשר אנחנו מראים להם את בית הכנסת, יצאה בשביל מזכירה מסגד, חולצים נעליים, קוראים דרך, משתחווים, אין שולחנות וכיסאות, שטיח מקיר לקיר, אבל צריך להבין דבר אחד, האסלאם היא הדת החדשה ביותר מבין שלושת הדתות המרכזיות, יהדות, נצרות ואסלאם, האסלאם בסך הכל בין 1400 שנה, התנ"ך שלנו בין 3000 שנה ומעלה, כך בחישוב קל נראה מי אימץ ממי, כמובן שהאסלאם העתיק מהיהדות את צורת התפילה שאנחנו שימרנו עד היום. מעניין אותי לשמוע איפה כתוב שצריך להיות שטיח בבית כנסת. זה נוחות, מה זה? Bueno, aquí ya lo ven lo que él explica, dice, de las tres religiones centrales o del occidente que tenemos, que es el judaísmo, el cristianismo y el Islam es la más joven, y por supuesto que ellos tomaron de los elementos judíos para incorporar a sus prácticas. De hecho, ahorita no recuerdo quién fue, pero yo escuché de un, ¿cómo se llama? De un conferencista que dice que en el principio los musulmanes rezaban viendo hacia Jerusalén porque eran muy amigos de los judíos todavía. Cuando los judíos no reciben a Mahoma como profeta, entonces decide Mahoma cambiar su dirección de oración hacia la Meca para hacer contra a Jerusalén. Jerusalén era hacia el norte para ellos, y cuando lo cambian a la Meca, hacen hacia el sur. ¿Por qué? Porque el judío no lo recibe como profeta, los judíos de toda esa zona del sur de Arabia, justamente, y también Yemen. Y de hecho, ellos toman las 5 oraciones diarias que hacen de las 5 oraciones que nosotros hacemos en Yom Kippur, solamente que nuestras oraciones de Yom Kippur son largas, de horas, y las de ellos, sus oraciones son cortas, de minutos. Pero bueno, es, digamos, de lo que ellos tomaron para basar su servicio religioso. מכיר כסממנים חיצוניים, בעיקר ביהדות הרבנית, חרדית, חסידית, פאות, מגבעות, קוקולים, דברים כאלה, חליפות, לא קיים אצלנו. El Arón HaKodesh, es decir, el armario sagrado donde se encuentran los rollos de la Torá, es una de las cosas centrales y más importantes de las sinagogas caraítas. Los libros de la Torá que se encuentran dentro del Arón HaKodesh se guardan en cajas bellamente decoradas que enaltecen y embellecen la Torá. Ahora, un detalle que quería aquí señalar, que es que, para los que no conozcan, estas cajas, así son las cajas para proteger los libros de la Torá de los judíos orientales, desde Marruecos hasta Irak, Afganistán, Persia, la India, y hacia el sur hasta Yemen. Así son los libros de Torá de todo el judío oriental. Curiosidad es que la Torá del judaísmo caraíta contiene las vocales escritas, algo que difiere de la Torá del judaísmo rabínico. Y aquí hay un pequeño detalle que es muy importante. ¿Por qué? Porque estos puntos para leer la Torá son rabínicos. Son rabínicos de por ahí del año 750, 800 y más o menos. Así que es muy curioso que no retoman las cuestiones rabínicas, pero justamente todo el nikud, toda la puntuación, la retoman, y eso es rabínica. No tendrían por qué tomarla. Pero bueno, eso les ayuda para poder leer mejor, para poder hacer sus estudios, y pues está bien. Pero esta puntuación es rabínica y la tienen dentro de su liturgia. Así que no son tan no rabínicos. Solamente en lo que respecta al cumplimiento de la ley, no son rabínicos. Pero para otras cuestiones que vamos a ver más adelante, sí son rabínicos. Ya que esta no contiene vocales. Maor sacó uno de los libros de la Torá para nosotros y nos mostró cómo se veía por dentro. ברוך שנתן לנו תורה אמת, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, יקום אלוהים ויפוצו אויביו,
ואנוסו משנאיו מפניו. Todos los cánticos que ha hecho son salmos y también los judíos, los rabínicos los dicen. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, ויברך את אדוני ויענו כל העם אמן אמן, במו על ידיהם. Levanta el pergamino y dice, este fue el pergamino que Esdras enseñó a los judíos. Interesante, nosotros decimos, esta es la Torá que Moisés recibió en el monte Sinaí de Hashem. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ממצרים, וגברתני בגבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. ¿Cómo oran los judíos caraítas? La oración de los judíos caraítas es diferente de la oración del judaísmo rabínico. La oración caraíta contiene 9 pasos y todos se realizan. Aquí quiero hacer otra puntuación. ¿Por qué? Porque justamente este muchacho aquí está vistiendo Maor. Maor quiere decir como iluminación o resplandor. Como el Or es luz y Maor es como resplandeciente. Esta ropa que está usando aquí, azul, es un talit gadol, un talit grande, y esa es una vestimenta rabínica. Los rabinos la instituyeron y los nudos que se usan son nudos rabínicos. Si bien la Torah dice, atarás a tu prenda por señales, no dice cómo son esas señales. Solamente dice que tendrás en las esquinas de tu vestimenta estos nudos. Pero la Torah no los enseña, no dice la Torah, ninguno de los 5 libros de Moisés dicen cómo son esos nudos. Solamente los rabinos después dijeron, los nudos son estos. Eso es lo que se tiene que atar en los tzitzit, en la prenda de 4 esquinas que usamos grande. Así que bueno, aquí él también en su desarrollo litúrgico, en su vestimenta religiosa, utiliza una pieza más rabínica. Entonces, hay pequeños detalles en los que son rabínicos. Digamos, en los detalles pequeños son rabínicos, pero en los grandes no. O sea, la halajá y todo lo que tiene que ver con comprometerse a un acto, a una acción, de acuerdo a la ley rabínica, ahí no son rabínicos. Pero en los pequeños detalles de la liturgia día con día, ahí sí son rabínicos. Frente al Arón HaKodesh. Maor nos muestra alguno de estos pasos. אחד התנאים, והסברנו שיש מספר תנאים של תפילה. יש עמידה, יש קידה, יש קריאת ברך, יש השתחוויה. Estos pasos también los tiene el judío religioso rabínico, solamente que se reservan solamente para el día de Yom Kippur. Arrodillarse y posternarse lo hacemos solamente en Yom Kippur, y justamente lo mejor es hacerlo sobre una tela o sobre una madera y no directamente sobre piedra o sobre un piso de tierra. Sobre un piso de tierra o un piso de piedra no se puede hacer, pero si tenemos un piso de tela, una alfombra, una cobija, algo que sea de tela, pues se puede, o que sea de madera, pero no lo hacemos en piedra. Entonces, eso también lo hacemos, pero solamente en Yom Kippur. Y como les decía, los judíos de Yemen lo hacían también hasta hace no mucho, pero cuando llegaron a Israel, se incorporaron con el resto del pueblo para hacer la oración de la misma forma. De hecho, hay sinagogas viejitas, yemenitas, que todavía tienen alfombras. Sinagogas de Irak viejitas, que todavía tienen alfombras. Sinagogas de Irak, de Irán, de Afganistán, y las Bukhari. Bukhari es una región del sur de Rusia pegado con lo que es Asia Central, que también acostumbran hasta el día de hoy tener alfombras. Así que, como les decía, no es algo que no se acostumbrara, solamente que por la modernidad, por los zapatos, por el barro, por la suciedad, pues se han ido sacando las alfombras de las sinagogas. כל
כרגע הם מבוססים על פי התנ"ך. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת ישעך אומרה נפשי כי חסידני הושב דך אתה אלוהים לחזן. המשך Esto es importante. לפסוק והקהל עונה לו ומשיב לו Dice que su oración es que el que va dirigiendo la oración dice una porción y la congregación le responde con otra porción. Y de nuevo, los judíos yemenitas así acostumbraban a hacer sus oraciones también, sobre todo de las fiestas. El dirigente de la congregación dice un verso y la congregación le responde. Así que eso tiene que ver mucho con el judaísmo oriental, como les decía. המשך לפסוק הבא, ואז ככה יש מעין דו-שיח בין קהל לחזן. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de historia sobre quiénes eran los caraítas, dónde nacieron, cómo surgieron y en qué basaron su estilo de vida. Para empezar hay que decir que los caraítas son un movimiento que nace 650 años después de la destrucción del templo, en el año 760, y nacen en Babilonia. Para este momento tenemos que saber pues, que los rabinos habían rescatado el judaísmo después de la destrucción del templo, que como bien sabemos, con la destrucción del templo se extinguieron sectas antiguas del judaísmo, como los esenios y como los tzedukim, los saduceos. Cuando se destruye el templo, estas sectas pierden prácticamente su motivo de existencia, y por eso es que el movimiento judío que se conserva es el del rabinato, el de los, ¿cómo se llaman en la lengua cristiana? Les llaman los fariseos. Bueno, ellos deciden, los rabinos, después del exilio, reescribir toda la sabiduría de la ley oral, ponerla por escrito y poder transmitirla. Primero la Mishnah, y de la Mishnah, después de 200 años, se escribe el Talmud para el año 400, se empieza a escribir, termina de escribirse para el año 500, y así que entonces entramos a una era en la que los rabinos están cuidando muy celosamente todo el conocimiento de la transmisión rabínica. Porque pues ellos reciben un tesoro de la generación anterior y tienen la obligación de pasarla a la próxima generación, que la cuiden y la transmitan para la próxima generación. En este ambiente aparece un individuo que se llama Hanan ben David. Él era el sobrino del jefe civil, el jefe del pueblo judío en la diáspora, en el exilio, en Babilonia. Y bueno, allá se le había concedido el atributo de ser el representante de los judíos en el exilio, sobre todo cuando tenían que hablar los asuntos de los judíos delante del rey o en los asuntos económicos de ese reinado. Pues quien respondía y quien recibía todas esas solicitudes o todos los permisos que tuviera que hacerse era a través de este líder judío. Se acostumbraba a que este líder judío fuera de la familia de David, pero cuando muere el último, en el año 760, pues le quedan dos sobrinos. Así que los rabinos saben que el hijo mayor, el hermano mayor, Hanan ben David, no era una persona que fuera muy celosa de los conocimientos de los rabinos, sino que se oponía mucho a todo esto, esa transmisión rabínica. Y pues por eso los sabios en ese momento, los rabinos de Babilonia, deciden no apoyar al hermano mayor y apoyan a su hermano menor. Al pasar a ocurrir esto, Hanan ben David se siente ofendido por los rabinos y decide cortar totalmente su lazo con ellos.
De esta forma, pues Hanan Ben David lleva consigo a todos sus seguidores y pues para romper totalmente con los rabinos decide formar un nuevo movimiento judío que anule toda la opinión de los sabios. Por eso es que era importante escuchar esta parte histórica, pues porque como él va en contra de todo este atesoramiento de la sabiduría rabínica, pues justamente su manera de romper con los rabinos es esto: desconocer la Torah oral y dedicar su judaísmo solamente a la Torah escrita. Entonces, en ese momento él, digamos, hace un tipo de movimiento cuando los ingleses se quisieron despegar del poder, de la influencia del Vaticano, pues crearon su propia iglesia anglicana. Pues algo así hace en este momento Hanan Ben David, crea su propio movimiento judío, apoyado en otras enseñanzas antiguas de otras sectas, pero pues más que nada por una respuesta política al hecho de que los rabinos hayan dejado de apoyarlo en su camino político para ser el líder de los judíos de manera política allá en Babel. Esta es la forma en la que nace este movimiento. Y bueno, después de eso, lo que nosotros sabemos es que sigue creciendo, de tal manera que para el año 1100, que Rambam vive en Europa, en España, nace, y cuando él se tiene que salir de Europa, va hacia África, recorre todo el norte de África, desde Marruecos hasta llegar a Egipto, y cuando Rambam llega a Egipto, en ese momento ya hay aproximadamente, él dice que encuentra el 80% de la población judía de Egipto es caraíta. Entonces Rambam ahí tiene que trabajar mucho para fortalecer el judaísmo rabínico. A tal grado es su reconocimiento de Rambam en ese momento, que su influencia llega hasta Yemen, y de hecho los judíos de Yemen hasta el día de hoy son muy apegados a las enseñanzas de Rambam, porque él los defendía cuando los musulmanes intentaban convertirlos, o les daba respuestas para darle a los musulmanes para defender así la fe judía en aquellos lugares. Es tanta la admiración que generan Rambam en los caraítas, que para cuando Rambam eleva su alma, prácticamente ha dejado una fuerte influencia en todo Egipto, y a partir de ese momento la población caraíta va a disminuir, se van a acercar de nuevo al judaísmo rabínico. Y bueno, ese es uno de los grandes encuentros entre el judaísmo rabínico y el caraíta en la época del Rambam, les digo, por allá del año 1100. Después los caraítas van a sufrir también persecuciones, como todos los judíos, en Europa del Este, en Ucrania, en Lituania, toda esa parte, van a sufrir muchas pérdidas también humanas. La conclusión que quiero dar es esta: que el judaísmo rabínico sobrevivió gracias a esta metodología de transmisión de la sabiduría del pueblo, que hasta el día de hoy continuamos preservando. Pero es solamente por este celo, por este deseo de conservar en lo más que se pueda puro, hasta donde se nos permita con nuestras condiciones humanas, el conocimiento y transmitirlo, pues fue la metodología rabínica la que sobrevivió al exterminio de los romanos, la que sobrevivió a la diáspora, la que sobrevivió a las persecuciones de Europa, al exterminio nazi, y que el día de hoy regresa a Israel y nos permite seguir viviendo una vida judía al pueblo judío en la tierra del pueblo de Israel. Es la enseñanza que quería compartir con ustedes en esta ocasión, estas conclusiones. Espero que se encuentren bien donde quiera que nos acompañen, que nos puedan acompañar para un próximo encuentro, esperando que tengan buenas noticias donde quiera que nos acompañen. Refuah Shlema para el pueblo de Israel y para los familias de la tierra que piden por la paz sobre Israel. Hasta un próximo encuentro de Torah. Se despide Yedidia. Shalom.